Ante todo, buenos días. Soy el profesor Pedro Saldaña. Voy a hacer una presentación acerca del impacto de las medidas económicas en la contabilidad de las empresas y los aspectos tributarios relacionados. Esto es para la clase espejo que tenemos entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad del Norte de Lima. Bueno, a continuación voy a pasar a explicar algunos puntos. Comencemos por el concepto de un país, ¿no? Un país maneja sus recursos. Estos recursos bien podrían ser naturales o financieros. Este país los administra, ¿no?, con el propósito de favorecer a sus ciudadanos. Esta administración puede hacer de que la riqueza de un país aumente o puede hacer que la riqueza de un país disminuya. Ahora, ¿cómo hace este país para poder administrar, ¿no?, y gestionar estos recursos? Un país, ¿no?, sus ciudadanos eligen un gobierno. Este gobierno administra pues estos recursos y por ende gestiona o maneja esta riqueza. A ese manejo, ¿no?, al incremento, a la disminución de esta riqueza se le conoce como la gestión o manejo de la economía. Ahora, también hay que entender que un país no está aislado. Un país está conectado a un conjunto de países en el mundo. Lo que actualmente se conoce como la globalización. De tal manera que influye en ese resto del mundo como también recibe influencia. Ahora puede haber tiempos muy buenos de ventura o tiempos no muy buenos como la crisis y que le afectan a este país. Asumiendo un caso, asumimos que este país, ¿no?, se conecta con el resto del mundo y el impacto que recibe de ellos es la crisis. Entonces lo lógico es que este país busque, ¿no?, de alguna manera, protegerse, contrarrestar, qué sé yo, ¿no?, disminuir el impacto de esta crisis en sí. Por eso toma medidas. Ahora, estas medidas, ¿no?, ¿para qué las toma? Porque cuando hay crisis en países externos que le afectan a un país específicamente, en este caso Estados Unidos, tiene una crisis y le afecta a Perú, ¿no? Perú, ¿no?, como hace negocios con el extranjero, ¿sí?, esa fluidez de negocios ya no son los mismos, porque hay crisis, hay falta de recursos en el extranjero, ya no le compran a Perú. Entonces no fluyen los recursos de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos menos recursos, la economía se va haciendo más lenta. Es más o menos un ejemplo sencillo de esta manera. Si un padre de familia tiene unos ingresos y de pronto esos ingresos disminuyen, la economía familiar va a desacelerarse. Pero si los ingresos de ese padre aumentan, la economía se acelera, se dinamiza. Entonces, basados en este ejemplo es lo que pasa, ¿no?, con las medidas que toma un país. ¿Para qué las toma? Para que su economía siga funcionando y no detenga su crecimiento. Ahora, cuando hablamos de un país, ¿no?, este país, hemos dicho hace un momento, que tiene que tomar medidas. Estas medidas, ¿no?, existen una variedad de medidas. Entre estas existen las que son de tipo tributario, ¿no? Y estas medidas tributarias, ¿no?, tú las relacionas más con los impuestos, ¿no?, con lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Y qué son los impuestos? ¿Qué son los impuestos? De pronto es una pregunta que muchos nos hacemos. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, un país, ¿no? En un país, ¿qué hace? Crea condiciones para que vengan personas y empresas y que dentro del país estas empresas y personas puedan crear su riqueza. Pero como estas empresas y personas crean su riqueza dentro de este país, es justo que paguen una retribución por esa riqueza generada dentro de este suelo, dentro de esta tierra. Y eso se le conoce como los impuestos, ¿no?, ¿cierto? Los impuestos
que en realidad son los tributos en la modalidad de impuestos. ¿Por qué decimos esto, no? Porque los tributos en realidad existe una variedad. Los impuestos son un tipo de estos, ¿no? Un tipo de tributo. Los impuestos son un tipo de tributo. Y como tú vas a notar, como tú notarás, cuando una empresa crea su riqueza y los impuestos tienen que ver con esta, ¿quién va a reflejar ese crecimiento o esa esa falta de crecimiento en la economía de una empresa? Es la contabilidad. La contabilidad va a reflejar sus resultados, si le está yendo bien, si no le está yendo bien, si le puede ir mejor, todo eso lo va a reflejar una contabilidad. Entonces, en esta proyección tú vas a notar cómo se relacionan las empresas, las personas, la creación de su riqueza, el impacto con los impuestos y cómo la contabilidad va a reflejar esos eventos que suceden, ¿no?, al entorno o al interno de la empresa. Entre los impuestos que nosotros podemos nombrar, ya hemos nombrado que hay medidas económicas, de las cuales pueden ser las de corte tributario, en este caso los impuestos, ¿no? Tenemos el impuesto a la venta y el impuesto a la renta. ¿Cuál es la diferencia? El impuesto a la venta es aplicado a las transacciones. Por ejemplo, una transacción es una venta, ¿no? La compra, son transacciones. Y en el caso del impuesto a la renta, se aplican a las ganancias. O sea, ¿qué quiere decir? Impuesto a las ganancias. Cuando alguien gana, el Estado, por esa ganancia, ¿te acuerdas que te comenté hace un momento? Por la riqueza generada, el Estado te va a cobrar como retribución por haber creado tu riqueza en este país, un porcentaje a su favor, por haberte beneficiado con su suelo, entre otras condiciones. Ahora, hablando del impuesto a la venta, se da en porcentajes. Este porcentaje, ese impuesto a las transacciones, se puede aumentar o ese impuesto, el porcentaje puede disminuir. Lo mismo sucede con el impuesto a la renta. En porcentajes también puede aumentar y puede disminuir. Ahora, el tema de esto es, lo que me interesa aquí es básicamente compartirte a ti cómo impacta eso. Vamos a ver ejemplos. En el caso del impuesto a la venta, ¿no? En una transacción, como te decía hace un momento, debe existir, en toda transacción hay, ¿no?, un comprador y un vendedor. El comprador es el que va a pagar, ¿no? El vendedor le vende y el comprador paga por lo que se le vende. ¿Y qué hace el vendedor? Capta los fondos. Pero no solamente los capta, sino que parte de ellos los orienta a la oficina de tributos. Los tributos, los impuestos, los envía a la oficina de tributos. Ahora, vamos a ver cómo en una transacción influye el aumento o la disminución del impuesto a la venta. Para esto quiero aclararte de que el impuesto a la venta va a afectar directamente al efectivo de la empresa. Vamos con este ejemplo. Mira, vamos a poner el caso 1. Si tú notas, estamos viendo una venta, ¿cierto? Si la venta son de 500 y tú le aplicas un impuesto a la venta del 10%, el total va a ser 550. Pero ¿qué sucedería en ese mismo caso? Vamos a ver un caso de variación, ¿no? Del 10% y sube al 15%. Mira la venta, sigue siendo 500. El impuesto a la venta ahora es 75. Y el total son 575. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador es el que tiene que pagar más ahora por ese producto, ¿no? O sea, necesita más dinero para hacer esa compra. ¿Por qué? Porque tiene que considerar también los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entre la venta al 10%, con impuesto a la venta al 10% y la venta al 15%, ¿qué quiere decir? Que el comprador tiene que dejar, ¿no?, de utilizar 5% más de su dinero que podría orientarlo a otra cosa, a comprar ese producto. O sea, tiene menos 5% de efectivo menos para poder disponer. A eso se le conoce como liquidez o dinero disponible en la mano. Vamos a poner el otro ejemplo, el caso 2. Mira, en el primer caso, caso 1, el impuesto subía de 10 a 15. En el caso 2, el impuesto a la venta va a bajar de 10 a 5.
Lo que va a suceder acá es un aumento en el 5% del dinero disponible. Vamos a verlo, mira, la venta es 500, el impuesto a la venta 10%, en el caso 2, ¿ves? El total es 550. Pero si el impuesto a la venta baja al 5%, ahora serían 500, impuesto a la venta 25, y el total serían 525. A diferencia del primer caso, 550, en el segundo caso, ¿no? 525, hay 5% más de efectivo disponible en el empresario comprador para poder disponer en otras cosas, en otras inversiones. Entonces, si notas, el IGB de una manera te quita liquidez. Hay impuestos que tienen que ver con el impuesto a la venta, que se pagan anticipadamente. Entonces, al pagarlos anticipadamente, ¿qué estás haciendo? Estás utilizando efectivo para pagar impuestos y no tienes efectivo para poder disponer. Por eso cuando se habla del impuesto a la venta estamos hablando del efectivo. ¿Cómo afecta el efectivo? En el caso del impuesto a la renta, en este caso le afecta directamente a las empresas o personas que tienen negocio. ¿Quién lo paga? La empresa. ¿Y quién lo capta? La oficina de tributos. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que tú lo veas de esta manera, ¿no? Y cabe señalar antes, ¿no? Cabe señalar antes que el impuesto a la renta va a impactar, va a influir, ¿no? Va a incidir directamente en las utilidades o en las ganancias de una empresa. Veamos este ejemplo. Miren el caso 1. Si yo tengo ingresos y a estos ingresos yo les quito mis costos y mis gastos, en la parte inferior dice ganancia, 10.000 unidades monetarias. Si a esta yo le aplico un impuesto a la renta del 40%, eso es 4.000 soles. O sea, 10.000 menos 4.000, mi resultado final o mi ganancia final va a ser 6.000 soles. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo solamente una ganancia de 6.000 soles. Veamos en el caso de abajo. En el mismo caso, ingresos, costos y gastos. La ganancia son 10.000. Pero ahora, ¿qué sucede? Mi impuesto a la renta está subiendo. ¿A cuánto? A 50%. Y ese 50% hace que mi resultado final sea 5.000. Si tú notas, cuando el impuesto a la renta sube, le está quitando ganancias. Y cuando le quita ganancias a un empresario, ¿no? Le quita capacidad, ¿no? De poder tener dinero disponible para invertir en otras cosas también. Pero sobre todo, de alguna manera, desanima al empresario el hecho de tener menos ganancias. Vamos a ver el caso 2. Antes de pasar al caso 2, notamos entonces que de 40% a 50% me están quitando 10% de ganancias. Yo creo que nada agradable, ¿cierto? Vamos a ver en el caso 2. En el caso también los ingresos menos costos y gastos, una ganancia de 10.000, un impuesto a la renta en el 40%, una utilidad o resultado final del 6.000, y en la parte inferior, en ese mismo caso 2, dice ingresos y costos y gastos, la ganancia 10.000, el impuesto a la renta en este caso ya no es 40, sino 30%. Y tenemos un impuesto de menos 3.000, o sea que mi resultado final son 7.000. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que como consecuencia de la bajada de impuesto, del bajo del 40 a 30, yo ahora dispongo de más ganancia, del 10% más de ganancia, el 10% más de utilidad. Estoy disponiendo de más riqueza como dueño. Y eso hace de que una empresa quiera seguir invirtiendo en el país, ¿no? Entonces hemos visto el IGB y el impuesto a la renta y cómo impactan sus aumentos o disminuciones. Ahora vamos a hacer un resumen. Hablando del impuesto a la venta, ¿no? O impuesto a las transacciones, en el primer ejemplo anterior que pusimos, subió del 10% subió al 15%. Entonces, ¿qué te quita? Dijimos hace un momento, te quita efectivo, porque si sube 5% más, necesitas utilizar más dinero para comprar ese producto. En otras palabras, te quita efectivo o lo que se conoce en los negocios como la liquidez, dinero disponible. En el segundo caso, en las mismas transacciones, del 10% baja al 5%. Por tanto, ya no necesitas mucho dinero. Por tanto, te deja dinero en mano, o sea, te da efectivo, o sea, aumenta tu liquidez. En otras palabras, tienes efectivo disponible para seguir invirtiendo.
En el caso del impuesto a la renta, ¿no? ¿Recuerdas en el primer caso? Subió del 40, subió al 50%. ¿Qué te está quitando? Utilidad, ¿no? Te está quitando utilidad. En otras palabras, lo que se conoce en negocios como rentabilidad. El negocio no es tan rentable porque está quitando utilidad. En el caso del impuesto a la renta, acá tenemos del 40% baja al 30%. ¿Qué quiere decir? Que si baja el impuesto, entonces te queda utilidad, te queda riqueza, entonces te da utilidad, es más rentable, te da rentabilidad, y los empresarios quieren tener más rentabilidad, pues. Entonces, ¿qué hace? Te queda ganancias que te quedan, ganancias que me quedan, ¿no? El impuesto a la venta tiene que ver con el efectivo disponible y el impuesto a la renta con las ganancias que me quedan. Ahora, yendo ya al tema Perú, ¿no? Que es el caso de mi país, ¿no? Las medidas, ¿no? En términos tributarios por la variación, por el impacto, ¿no? Que ha tenido la crisis internacional en la economía, ¿no? Y que asocia los tributos y a la empresa, las medidas para este 2015 en Perú a partir del 1 de enero han sido, por ejemplo, el impuesto a la renta ha bajado, ¿no? Del 30% en el 2014 al 28% a partir del 1 de enero del 2015. Ahora, seguirá bajando, claro, el 27%, el impuesto a la renta será el 27% en el año 2016. Y en el año 2017 va a bajar hasta el 26%. ¿Cuál es el propósito del gobierno del Estado peruano? Darle fluidez a la economía y que los empresarios tengan dinero para poder seguir invirtiendo. Por el lado, ¿no? Por otro lado, no reducir, dice, ¿no? Pero sí eliminar algunas transacciones a las que se aplique el pago adelantado del impuesto general a las ventas. En Perú se llama impuesto general a las ventas o impuesto a las ventas. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿No? Tenía muchos conceptos por los cuales había que pagar dinero disponible, efectivo, por IGB, por impuesto a la venta, tenía que pagarse adelantado. Entonces el Estado ha dicho, no, ya no se va a pagar, por muchos conceptos ya no se va a pagar adelantado, se va a pagar diferido, después, posteriormente, o en el momento adecuado, para no quitarle liquidez a las empresas y puedan invertir. Ahora, hay que entender que actualmente el IGB o el impuesto a la venta en Perú es 18%. Hace 2 años en el Perú era el 19%. Y ha bajado actualmente al 18%. No se sabe si seguirá bajando, pero sí ya se ha dado una mejora en ese aspecto. En el aspecto de no cobrar adelantado el impuesto a las ventas para darle liquidez a las empresas y haber, bueno, hecho una variación, ¿no? Razonable en ese sentido para desaguar a los empresarios. Bien, permítanme dar mis conclusiones finales, que son las siguientes, ¿no? La crisis o bonanza internacional de todas maneras va a impactar en la economía de un país, ya sea de manera directa o indirecta, en gran medida o en menor medida, pero lo va a hacer, ¿no? 2, un país protege siempre y siempre va a proteger su economía, ¿no? Porque trata de preservar el bienestar de sus ciudadanos y para eso toma decisiones para que alcance ese objetivo. Otro es, ¿no? Que la forma de protegerse un país es manipulando sus temas tributarios, aumentando los tributos o disminuyéndolos de pronto para tener mayor recaudación o desahogando a sus empresas. Otra es pensando en los ciudadanos y en las empresas, ¿no? Otra de las conclusiones, pensando en los ciudadanos y en las empresas, que son entes que apoyan, ¿no?, al Estado en el adecuado soporte y manejo de los recursos del país, ¿no? Fijan medidas para lograr este. Las empresas, chicos y chicas, son los que ayudan a que la economía se mueva, porque las empresas tienen trabajadores, ellos les pagan a los trabajadores y los trabajadores después cuando salen a gastar comienzan a distribuir de alguna manera, de acuerdo a sus intereses, los fondos que reciben y de esa manera se distribuye la riqueza en el país, ¿no? La contabilidad tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque la contabilidad refleja esos movimientos. Entonces, es importante entender esto. La contabilidad de todas maneras va a reflejar, sea cual fuere el movimiento en la economía o en cualquier ley que se aplique, ¿no?, para
para poder mejorar tanto la economía de un país o la de sus ciudadanos, mejorar su situación, siempre va a impactar y la contabilidad lo va a reflejar. El último dice, las empresas se ajustan a las medidas del Estado y la contabilidad refleja el impacto de todos estos eventos en la situación financiera de la empresa. Claro, la situación financiera de la empresa es la condición en la que se encuentra una empresa en un momento dado. Si es que aumenta su efectivo, la empresa tiene más disponible para invertir. Si disminuye o aumenta sus ganancias, esa es la situación. Una empresa que no tiene muchas ganancias, una empresa que tiene pocas ganancias, una empresa que le va bien, eso es lo que refleja la contabilidad, su situación financiera en un momento determinado. Bien chicos, ha sido un gusto y les agradezco mucho este tiempo. Espero que les ayude este video para su clase. A continuación pueden ir al foro de discusión de la semana 2 y comentar los videos colgados para este. Un gusto. Hasta luego. Gracias.